Imagina que tienes una nave espacial y la posibilidad de visitar cualquier planeta del sistema solar. Pero aquí está la pregunta, ¿dónde vivirías más tiempo y dónde encontrarías instantáneamente tu fin? Hoy emprenderemos un viaje increíble por nuestro sistema solar, comenzando con los mundos más hospitalarios y terminando con calderas infernales de muerte absolutas. Entonces, en el octavo lugar de nuestro ranking de mortalidad se encuentra Marte, el planeta más seguro para el ser humano después de la Tierra. Suena extraño llamar seguro a cualquier planeta excepto al nuestro, pero si tuvieras que elegir dónde ir sin traje espacial aunque sea por unos segundos, Marte sería el mal menor. La presión atmosférica en el planeta rojo es solo el 1% de la terrestre. Es como estar a una altura de 35 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Tu sangre comenzaría a hervir a temperatura corporal, pero tendrías unos 15 segundos de conciencia antes de que la falta de oxígeno te deje inconsciente. La temperatura en Marte oscila entre los relativamente agradables 20 grados Celsius de un día de verano en el Ecuador hasta los 125 bajo cero por la noche en los polos. Hace frío, increíblemente frío, pero técnicamente puedes sobrevivir en tales condiciones durante algún tiempo con el equipo adecuado. Lo que hace a Marte relativamente seguro es su previsibilidad. Un día en Marte dura 24 horas y 39 minutos, casi como en la Tierra. El planeta tiene casquetes polares de hielo, estaciones, incluso tormentas de polvo, aunque monumentales. En el 2001, una de estas tormentas envolvió todo el planeta y duró 3 meses. Pero incluso estas tormentas no son tan mortales como parecen en las películas. La atmósfera de Marte es tan enrarecida que incluso el viento a una velocidad de 100 km por hora se siente como una brisa ligera en la Tierra. El polvo marciano es el verdadero problema. Es fino como talco y está cargado estáticamente, se adhiere a todo y puede dañar el equipo. Pero no te matará instantáneamente. La gravedad en Marte es el 38% de la terrestre, lo que significa que podrías saltar 2 veces más alto y cargar pesos 3 veces más pesados sin mucho esfuerzo. Tu cuerpo se debilitaría gradualmente, los huesos se volverían frágiles, los músculos se atrofiarían. Pero es un proceso que toma meses y años, no segundos o minutos. En Marte hay agua, congelada en los casquetes polares y bajo la superficie. Incluso hay indicios de reservorios subterráneos de agua líquida, saturada con sales que evitan que se congele a las temperaturas marcianas. El suelo contiene nutrientes necesarios para cultivar plantas, aunque también contiene percloratos tóxicos que deben ser eliminados. La radiación en Marte es un problema serio debido a la ausencia de campo magnético y la atmósfera delgada. En un año en la superficie de Marte recibirías una dosis de radiación 250 veces mayor que en la Tierra. Esto aumentaría tu riesgo de desarrollar cáncer, pero no te mataría inmediatamente. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional reciben aproximadamente 100 veces más radiación que en la Tierra y viven durante meses. Marte está en el medio entre la EI y la superficie terrestre en cuanto al nivel de peligro radiactivo. Un dato interesante sobre Marte es su cielo. Esperarías ver un cielo rojo en el planeta rojo, ¿verdad? Pero en realidad, durante el día el cielo marciano tiene un tono amarillo-marrón debido al polvo en la atmósfera. Y los atardeceres en Marte son azules, completamente opuestos a los terrestres. Esto ocurre porque el polvo marciano dispersa la luz de manera diferente que las moléculas en la atmósfera terrestre. Imagínate, estar en otro planeta y observar un atardecer azul sobre rocas y arenas rojas. Marte también tiene la montaña más alta del sistema solar, el volcán Olimpo, que se eleva 21 kilómetros sobre la llanura circundante, lo que es 2,5 veces más alto que el Everest. Su base es tan ancha, aproximadamente 600 kilómetros de diámetro, que si estuvieras parado en su superficie, no verías la pendiente extendiéndose hacia el horizonte. El planeta parecería plano en todas direcciones.
Y este no es el único volcán gigante. En la región de Tarsis hay 3 completos, cada uno con más de 15 kilómetros de altura. El séptimo lugar en nuestro ranking lo ocupa Mercurio, el primer planeta desde el Sol y lugar de fluctuaciones de temperatura extremas. A primera vista, Mercurio parece más peligroso que Marte, y en muchos aspectos realmente lo es. Pero hay matices que lo hacen un poco menos mortal de lo que podrías pensar. El lado diurno de Mercurio se calienta hasta 430 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para fundir plomo. El lado nocturno se enfría hasta 180 bajo cero. Este es un rango de 610 grados, la mayor diferencia de temperatura entre todos los planetas del Sistema Solar. Pero aquí está lo interesante, un día en Mercurio dura 176 días terrestres. El planeta completa 3 rotaciones sobre su eje por cada 2 órbitas alrededor del Sol, creando una resonancia extraña de 3 a 2, lo que significa que si estás parado en un punto específico de Mercurio, puedes ver cómo el Sol sale, se detiene en el cielo, se mueve hacia atrás, se detiene de nuevo y continúa su camino por el cielo. Esto se llama el efecto del doble amanecer, y es uno de los fenómenos astronómicos más extraños del Sistema Solar. Mercurio prácticamente no tiene atmósfera, solo una exosfera delgada de átomos expulsados de la superficie por el viento solar. Esto significa que no hay protección contra la radiación, micrometeoritos y rayos cósmicos. Pero esto también significa que no hay presión atmosférica que superar. En Mercurio, como en la Luna, técnicamente podrías sobrevivir en la sombra con buen aislamiento y un sistema de soporte vital más tiempo que en algunos otros planetas con atmósferas más densas. Una característica interesante de Mercurio son sus cráteres. Uno de ellos, el cráter Caloris, tiene un diámetro de 1550 kilómetros. El impacto que creó este cráter fue tan poderoso que las ondas de choque atravesaron todo el planeta y crearon un terreno montañoso extraño en el lado opuesto, que los científicos llaman territorio caótico. Imagina la fuerza de una colisión capaz de deformar un planeta entero. En los polos de Mercurio, en cráteres profundos donde nunca llega la luz solar, existe hielo de agua. Esto parece absurdo, hielo en el planeta más cercano al Sol, pero estas regiones permanentemente sombreadas son tan frías que el hielo se conserva durante miles de millones de años. Algunos científicos sugieren que en un futuro lejano estas reservas de hielo podrían usarse para apoyar una base humana en Mercurio. La gravedad en Mercurio es el 38% de la terrestre, exactamente igual que en Marte. Esta es una curiosa coincidencia, considerando que Mercurio es mucho más pequeño, pero al mismo tiempo mucho más denso debido a su enorme núcleo de hierro, que constituye aproximadamente el 85% del radio del planeta. Este es el núcleo más grande en relación con el tamaño del planeta en todo el Sistema Solar. Los científicos todavía debaten por qué Mercurio tiene un núcleo tan desproporcionadamente grande. Posiblemente en la historia temprana del Sistema Solar una colisión gigante arrancó gran parte del manto del planeta. En el sexto lugar tenemos a Saturno, un gigante gaseoso con anillos impresionantes y una atmósfera mortal. Saturno es conocido principalmente por sus anillos, pero primero hablemos de lo que ocurriría si intentaras visitar el propio planeta. Como todos los gigantes gaseosos, Saturno no tiene una superficie sólida en el sentido tradicional. Es simplemente capa tras capa de gas cada vez más denso, que se transforma en líquido y luego en formas exóticas de materia bajo presión increíble. Si comenzaras a descender en la atmósfera de Saturno, primero pasarías por las capas superiores de nubes, compuestas de hielo de amoníaco a una temperatura de 180 grados bajo cero. Los vientos aquí soplan a velocidades de hasta 1800 km por hora. Esto es 5 veces más rápido que los huracanes más fuertes en la Tierra. Estos vientos crean una estructura hexagonal de nubes en el polo norte de Saturno. Un hexágono geométricamente perfecto de 30.000 kilómetros de diámetro,
dentro del cual cabrían 4 tierras. Este es uno de los mayores misterios de la ciencia planetaria: ¿por qué el flujo atmosférico adopta una forma tan regular? Continuando el descenso, llegarías a la capa de nubes de agua, donde la temperatura sube hasta 0 grados. Aquí llueve y ocurren tormentas eléctricas 1.000.000 de veces más poderosas que las terrestres. Los rayos de Saturno crean ráfagas de radio tan poderosas que pueden detectarse desde la Tierra. Aún más profundo, la temperatura continúa aumentando y la presión se incrementa a magnitudes inimaginables. A una profundidad de unos 1000 kilómetros, la presión alcanza 100.000 atmósferas y la temperatura sube a varios miles de grados. Aquí el hidrógeno comienza a comportarse extrañamente, bajo tal presión se convierte en líquido. Descendiendo aún más profundo, aproximadamente 30.000 kilómetros por debajo de las nubes visibles, llegarías a una región donde la presión es tan grande, alrededor de 3 millones de atmósferas, que el hidrógeno se convierte en hidrógeno metálico. Esto no es metal en el sentido habitual, sino un estado de la materia en el que el hidrógeno conduce electricidad como un metal. En la Tierra, el hidrógeno metálico fue creado en laboratorio solo por un instante, pero en las profundidades de Saturno hay océanos de miles de kilómetros de profundidad. La temperatura aquí alcanza 11.000 grados, más caliente que la superficie del Sol. Las corrientes en este océano de hidrógeno metálico crean el poderoso campo magnético de Saturno. En el mismo centro de Saturno posiblemente existe un núcleo rocoso, de 9 a 22 veces más masivo que la Tierra, donde la temperatura alcanza 12.000 grados y la presión supera los 10 millones de atmósferas. Pero los científicos todavía debaten la estructura exacta del núcleo, quizás no sea un límite claramente definido, sino una transición gradual desde hidrógeno metálico a una mezcla de elementos más pesados. Lo que hace a Saturno particularmente mortal es la velocidad con la que las condiciones se deterioran durante el descenso. Solo tendrías unos minutos desde la entrada en la atmósfera hasta la destrucción completa. La presión aplastaría cualquier nave espacial mucho antes de que alcances la capa de hidrógeno metálico. La sonda Cassini, que estudió el sistema de Saturno durante 13 años, fue dirigida intencionalmente a la atmósfera del planeta en 2017 para evitar contaminar las lunas potencialmente habitables. Transmitió datos durante 90 segundos después de entrar en la atmósfera antes de ser destrozada y quemada. Ahora sobre los anillos de Saturno, uno de los objetos más bellos y al mismo tiempo mortales del sistema solar. Los anillos están compuestos por miles de millones de trozos de hielo de agua, desde el tamaño de motas de polvo hasta casas e incluso montañas. Se extienden 282.000 kilómetros desde el planeta, pero son increíblemente delgados, en algunos lugares su grosor es de solo 10 metros. Si crearas un modelo a escala de los anillos usando una hoja de papel para representar su grosor, el diámetro de este modelo sería de 1 kilómetro. Intentar volar a través de los anillos sería un suicidio. Las partículas se mueven a velocidad increíble, alrededor de 20 km por segundo, y la colisión incluso con un pequeño fragmento de hielo a tal velocidad liberaría energía equivalente a una explosión. Una nave espacial quedaría acribillada por miles de agujeros en cuestión de segundos. Los anillos también crean su propio microclima, las partículas chocan entre sí, creando impactos microscópicos y evaporando hielo, que forma una atmósfera enrarecida alrededor de los anillos. Saturno tiene al menos 146 lunas conocidas, y la más grande de ellas, Titán, merece una mención especial. Titán es la única luna del sistema solar con una atmósfera densa, y en su superficie existen lagos y mares de metano y etano líquidos. Este es el único lugar además de la Tierra donde existen líquidos estables en la superficie. La presión atmosférica en Titán es 1,5 veces mayor que la terrestre. Y la temperatura es de 179 grados bajo cero. La gravedad es solo el 14% de la terrestre, lo que significa que con las alas adecuadas una persona podría volar en la densa atmósfera de Titán. En el quinto lugar se encuentra Urano,
un planeta extraño que yace de costado. De todos los planetas del sistema solar, Urano es el más inusual por su rotación. Su eje está inclinado 98 grados, es decir, el planeta literalmente rueda por su órbita como una bola de boliche. Esto significa que cada polo experimenta 42 años de luz solar continua, seguidos por 42 años de oscuridad total. Los científicos creen que en la historia temprana del sistema solar, Urano colisionó con un objeto masivo del tamaño de la Tierra o mayor, que volcó el planeta de costado. Urano es un gigante de hielo, aunque este nombre es un poco engañoso. En sus profundidades no hay hielo en el sentido habitual, en su lugar existe un océano caliente y denso de agua, metano y amoníaco bajo presión increíble. Las capas superiores de la atmósfera de Urano consisten principalmente en hidrógeno y helio con una mezcla de metano, que le da al planeta su característico color azul verdoso. El metano absorbe la luz roja, reflejando el azul y el verde. La temperatura en las capas superiores de la atmósfera de Urano desciende hasta 224 grados bajo cero, lo que la convierte en la atmósfera planetaria más fría del sistema solar, incluso más fría que la de Neptuno, más lejano. Esta es una anomalía extraña que los científicos todavía están tratando de explicar. Una de las teorías sugiere que la colisión que volcó a Urano también expulsó gran parte del calor interno del planeta, por lo que desde el interior hacia afuera llega muy poca energía térmica. La atmósfera de Urano es relativamente tranquila en comparación con otros gigantes gaseosos. Hay menos tormentas y bandas de nubes. Pero cuando las tormentas ocurren, pueden ser impresionantes. En 2014, los astrónomos observaron una tormenta masiva en Urano, tan brillante que podía verse incluso con telescopios aficionados. Los vientos en la atmósfera soplan a velocidades de hasta 900 km por hora, moviéndose en la misma dirección que la rotación del planeta. Descendiendo más profundo en Urano, pasarías por capas de gas cada vez más denso, que se transforma en líquido. A una profundidad de unos 8.000 km bajo las nubes visibles, la presión alcanza aproximadamente 2 millones de atmósferas y la temperatura sube a 5.000 grados. Aquí existe un océano de agua, amoníaco y metano en estado supercrítico, no exactamente líquido ni exactamente gas, sino algo intermedio. Esta mezcla es tan caliente y densa que el carbono del metano puede cristalizar bajo presión, creando lluvia de diamantes. Sí, escuchaste bien, en Urano y Neptuno llueven diamantes. Experimentos de laboratorio recientes confirmaron que a las presiones y temperaturas que existen en las profundidades de estos planetas, el metano se descompone y el carbono forma diamantes, que luego caen hacia el núcleo del planeta. Pueden existir capas enteras de diamante líquido de miles de kilómetros de profundidad, con icebergs de diamante sólido del tamaño de montañas flotando en él. Este es uno de los conceptos más fantásticos de la ciencia planetaria. En el centro de Urano hay un núcleo rocoso con una masa aproximadamente igual a la de la Tierra, donde la temperatura puede alcanzar 5.000 grados y la presión supera los 8 millones de atmósferas. El campo magnético de Urano es extremadamente extraño. No está alineado con el eje de rotación del planeta, sino inclinado 59 grados y desplazado del centro del planeta. Esto crea una magnetosfera asimétrica que oscila como un corcho en el agua cuando el planeta gira. Nadie sabe exactamente por qué el campo magnético de Urano es tan extraño, pero puede estar relacionado con que se genera no en el núcleo, sino en el manto de agua ionizada. Urano tiene 27 lunas conocidas, nombradas en honor a personajes de obras de Shakespeare y Alexander Pope. La más grande, Titania, tiene un diámetro de 1.578 kilómetros. La superficie está cubierta de cráteres y enormes fracturas, algunas de las cuales se extienden por miles de kilómetros. Urano también tiene un sistema de anillos, aunque son mucho menos impresionantes que los anillos de Saturno, oscuros, estrechos y compuestos principalmente de partículas grandes y polvo.
Lo que hace a Urano particularmente peligroso es la combinación de frío extremo, ausencia de superficie sólida y composición mortal de la atmósfera. El metano, el amoníaco y la alta presión crean un cóctel que destruiría cualquier nave espacial mucho antes de que alcance las profundidades interesantes con lluvias de diamantes. La misión Voyager 2, la única nave espacial que visitó Urano, pasó junto al planeta en 1986, pero no entró en la atmósfera. En el cuarto lugar se encuentra Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar y lugar de los vientos más rápidos entre todos los planetas. Neptuno es muy similar a Urano en composición y estructura, otro gigante de hielo con una atmósfera de hidrógeno, helio y metano. Pero a diferencia de su tranquilo primo, Neptuno es un planeta de clima extremo y dinámica atmosférica feroz. Los vientos en Neptuno alcanzan velocidades de 2.400 km por hora, más rápido que la velocidad del sonido en la Tierra. Estos son los vientos más rápidos del sistema solar, y nadie sabe exactamente de dónde proviene la energía para tales velocidades increíbles. Neptuno recibe solo una 900 parte de la luz solar que recibe la Tierra, y 900 veces menos que Júpiter, pero de alguna manera en su atmósfera ocurren los procesos más energéticos entre todos los planetas. En la atmósfera de Neptuno constantemente rugen tormentas gigantescas. Cuando Voyager 2 pasó junto al planeta en 1989, descubrió una tormenta enorme del tamaño de la Tierra, que llamaron la Gran Mancha Oscura. Esta tormenta giraba en sentido antihorario a velocidad increíble, pero para 1994, cuando el telescopio espacial Hubble volvió a mirar a Neptuno, la mancha había desaparecido. Desde entonces han aparecido y desaparecido otras tormentas similares. La atmósfera de Neptuno está en constante movimiento feroz. La temperatura en las capas superiores de la atmósfera de Neptuno es de aproximadamente 214 grados bajo cero, pero extrañamente Neptuno es más cálido que Urano, a pesar de estar más lejos del Sol. Neptuno irradia 2 veces y media más energía de la que recibe del Sol. De dónde proviene este calor interno sigue siendo un misterio. Posiblemente es calor residual de la formación del planeta, que se disipa muy lentamente. O quizás en las profundidades de Neptuno ocurren algunos procesos que generan calor. Como en Urano, en las profundidades de Neptuno llueven diamantes. Experimentos de laboratorio en 2017 reprodujeron las condiciones dentro de los gigantes de hielo, y mostraron que a una presión de aproximadamente 1,5 millones de atmósferas, el metano se descompone, formando diamantes. En Neptuno estos diamantes pueden ser del tamaño de una persona y hundirse lentamente a través de las capas de líquido hacia el núcleo del planeta durante milenios. En el centro de Neptuno hay un núcleo rocoso con una masa aproximadamente de 1 a 1,5 veces la masa de la Tierra, donde la temperatura alcanza 7.000 grados y la presión supera los 7 millones de atmósferas. El campo magnético de Neptuno, como el de Urano, está fuertemente inclinado con respecto al eje de rotación, 47 grados, y desplazado del centro del planeta. Esto crea una magnetosfera muy asimétrica. Neptuno tiene 14 lunas conocidas, y la más grande e interesante de ellas es Tritón. Tritón es único porque orbita alrededor de Neptuno en dirección opuesta a la rotación del planeta. Es una órbita retrógrada. Esto indica que Tritón no se formó junto con Neptuno, sino que fue capturado por la gravedad del planeta. Muy probablemente, Tritón es un planeta enano del cinturón de Kuiper, similar a Plutón, que se acercó demasiado a Neptuno y fue capturado. Tritón es uno de los objetos más fríos del sistema solar con una temperatura superficial de 235 grados bajo cero. A pesar de tal frío extremo, Tritón es geológicamente activo. En su superficie se descubrieron criovolcanes, volcanes de hielo que no expulsan lava, sino una mezcla de agua, amoníaco y metano. Voyager 2 observó plumas oscuras que se elevaban hasta 8 kilómetros sobre la superficie de Tritón.
Eran géiseres de nitrógeno líquido. Lo que hace a Neptuno más mortal que Urano es la combinación de vientos extremos, atmósfera más activa e imprevisibilidad de las tormentas. Las velocidades del viento son tan altas que cualquier objeto en la atmósfera sería destrozado casi instantáneamente. La presión y la temperatura con la profundidad aumentan tan rápido como en Urano, pero la actividad atmosférica adicional hace de Neptuno un entorno aún más hostil. En el tercer lugar de nuestro ranking se encuentra Júpiter, el rey de los planetas, el planeta más grande del sistema solar y un monstruo absoluto de muerte. Júpiter es tan masivo que pesa más que todos los demás planetas, lunas, asteroides y cometas juntos. Su masa es 318 veces mayor que la de la Tierra, y su volumen puede contener 1321 tierras. Esto no es simplemente un planeta, es casi una estrella fallida. Si Júpiter fuera aproximadamente 80 veces más masivo, comenzaría la reacción termonuclear en su núcleo y se convertiría en una enana roja. Imaginemos qué sucedería si comenzaras a descender en la atmósfera de Júpiter. Primero pasarías por las nubes superiores de hielo de amoníaco a una temperatura de aproximadamente 145 grados bajo cero. La atmósfera aquí es enrarecida, pero ya comienzan a soplar vientos a velocidades de hasta 600 km por hora. Júpiter gira más rápido que cualquier otro planeta, una rotación completa toma solo 10 horas, a pesar de su tamaño gigantesco. Esta rápida rotación crea corrientes atmosféricas masivas y las famosas bandas de nubes que rodean el planeta. Continuando el descenso, llegarías a la capa de hidrosulfuro de amonio, donde la temperatura sube hasta 20 grados bajo cero. Aquí las nubes se vuelven más densas y la visibilidad empeora. Aún más profundo se encuentra la capa de hielo de agua y nubes de agua a una temperatura de alrededor de 0 grados. En esta región rugen tormentas eléctricas increíbles. Los rayos de Júpiter son 1000 veces más poderosos que los terrestres. Un destello de rayo puede iluminar un área del tamaño de América del Norte. Estos superrayos son tan brillantes que pueden verse desde naves orbitales incluso en el lado diurno del planeta. A una profundidad de unos 100 kilómetros, la presión alcanza 10 atmósferas, como a una profundidad de 100 metros en el océano terrestre. La temperatura aquí ya es de unos 150 grados Celsius. Tu nave espacial comienza a sentir una carga seria. Otros 50 kilómetros más y la presión se duplica, luego se duplica de nuevo y de nuevo. A una profundidad de 1000 kilómetros, la presión alcanza 300.000 atmósferas y la temperatura sube a 3000 grados, lo suficientemente caliente como para evaporar hierro. Pero esto es solo el comienzo. A una profundidad de unos 20.000 kilómetros bajo las nubes, la presión alcanza 2 millones de atmósferas y la temperatura sube a 10.000 grados. Aquí el hidrógeno bajo presión increíble se transforma en hidrógeno metálico, una forma exótica de materia que existe solo en las condiciones más extremas. El hidrógeno metálico conduce electricidad y crea el campo magnético más poderoso entre todos los planetas del sistema solar, 20.000 veces más fuerte que el terrestre. Este campo magnético crea una enorme magnetosfera que se extiende millones de kilómetros en el espacio. Si pudiéramos ver la magnetosfera de Júpiter desde la Tierra, se vería 5 veces más grande que la luna llena en nuestro cielo. Dentro de esta magnetosfera están encerrados cinturones de radiación tan intensos que matarían a un ser humano en cuestión de minutos, incluso dentro de una nave espacial. El nivel de radiación cerca de Júpiter es 20.000 veces superior a la dosis letal para el ser humano. Las naves espaciales, como Juno, que estudia Júpiter ahora, deben tener protección especial y maniobrar constantemente para minimizar la exposición a la radiación. En el mismo centro de Júpiter hay un núcleo, no exactamente sólido, no exactamente líquido, sino un llamado núcleo difuso, donde elementos pesados están mezclados con hidrógeno metálico.
Este núcleo puede ser de 10 a 20 veces más masivo que la Tierra, aunque la estructura exacta sigue siendo objeto de debate. La temperatura en el centro alcanza 35.000 grados, más caliente que la superficie del Sol. La presión supera los 45 millones de atmósferas, tan alta que la materia se comporta de maneras que apenas entendemos. Júpiter irradia el doble de energía de la que recibe del Sol. Esta energía proviene de la lenta contracción gravitacional del planeta. Júpiter se reduce aproximadamente 2 centímetros al año, y este proceso libera una enorme cantidad de calor. Esencialmente, Júpiter todavía se está enfriando después de su formación hace 4.500 millones de años. Ahora hablemos de la Gran Mancha Roja, la tormenta más famosa del Sistema Solar. Es un anticiclón más grande que la Tierra que ha estado rugiendo durante al menos 350 años, desde que se observó por primera vez en un telescopio. Algunos investigadores creen que puede tener más de 500 años. Los vientos en la Gran Mancha Roja alcanzan velocidades de 500 km por hora, girando en sentido antihorario. Las nubes en el centro se elevan 8 km por encima de la atmósfera circundante, y la tormenta misma se extiende a una profundidad de cientos de kilómetros. Curiosamente, la Gran Mancha Roja está disminuyendo. Las observaciones de los últimos 150 años muestran que se ha vuelto aproximadamente la mitad de grande, y nadie sabe si esta reducción continuará hasta que la mancha desaparezca por completo o si se estabilizará. El color rojo de la mancha también sigue siendo un misterio. Posiblemente es resultado de una fotoquímica compleja en las capas superiores de la atmósfera, donde la luz ultravioleta del Sol interactúa con sustancias químicas, creando compuestos orgánicos complejos. Pero la Gran Mancha Roja no es la única tormenta en Júpiter. Por todo el planeta existen docenas de otras tormentas, incluyendo una serie de anticiclones más pequeños de color blanco que los astrónomos llaman perlas. También hay áreas de intensa turbulencia donde cinturones atmosféricos que se mueven en direcciones opuestas se encuentran y crean remolinos y vórtices del tamaño de continentes. Júpiter tiene 95 lunas conocidas, y las 4 más grandes, y con acento O, Europa, Ganímedes y Calisto, son mundos por sí mismos. Y con acento O es el cuerpo volcánicamente más activo del Sistema Solar, con cientos de volcanes activos que expulsan azufre a alturas de hasta 500 kilómetros sobre la superficie. Las fuerzas de marea del masivo Júpiter literalmente aprietan y estiran a I con acento O, calentando sus profundidades y alimentando el vulcanismo constante. La superficie de I con acento O se renueva completamente cada millón de años, parpadeando en escalas geológicas. Europa es posiblemente la luna más intrigante de Júpiter. Bajo su corteza helada de 10 a 30 kilómetros de espesor se esconde un océano global de agua líquida de hasta 100 kilómetros de profundidad, más agua que en todos los océanos de la Tierra juntos. El calentamiento por marea de Júpiter mantiene este océano en estado líquido, y los científicos creen que allí pueden existir condiciones para la vida. La nave espacial Europa Clipper de la NASA ya está en camino a Júpiter para estudiar en detalle este enigmático mundo. Ganímedes es la luna más grande del Sistema Solar, más grande que el planeta Mercurio. Tiene su propio campo magnético, la única luna que posee esta propiedad. Bajo su superficie también puede existir un océano de agua líquida, enterrado bajo capas de hielo y roca. Calisto está cubierta de cráteres antiguos, su superficie es posiblemente la más antigua del Sistema Solar, conservando huellas de bombardeos de hace 4.000 millones de años. Lo que hace a Júpiter tan mortal es absolutamente todo. La radiación te matará mucho antes de que te acerques al planeta. Si de alguna manera evitas la radiación y entras en la atmósfera, la presión increíble te aplastará en un instante. Las temperaturas evaporarán cualquier material conocido. Los vientos destrozarán cualquier construcción.
Los rayos son tan poderosos que un solo golpe contiene más energía que todas las plantas eléctricas de la Tierra generan en un día. E incluso si pudiera sobrevivir a todo esto, la gravedad de Júpiter es 2,5 veces más fuerte que la terrestre, suficiente para destruir el cuerpo humano con el tiempo. La única sonda que alguna vez entró en la atmósfera de Júpiter fue la sonda atmosférica de la misión Galileo en 1995. Fue diseñada para soportar 400 grados Celsius y 20 atmósferas de presión. La sonda transmitió datos durante 57 minutos, descendiendo a una profundidad de 160 kilómetros, antes de ser destruida por las condiciones insoportables. Durante esos 57 minutos descubrió menos agua de la esperada, vientos increíblemente fuertes y una ausencia inesperada de rayos en el lugar de descenso. Estos fueron los últimos mensajes desde el infierno. En el segundo lugar de nuestro ranking se encuentra Venus, el gemelo de la Tierra convertido en pesadilla. Venus es casi idéntico a la Tierra en tamaño y masa, está relativamente cerca de nosotros, y hace mucho tiempo, hace miles de millones de años, pudo haber sido similar a nuestro planeta, con océanos de agua líquida y quizás incluso condiciones favorables para la vida. Pero algo salió terrible, catastróficamente mal, y hoy Venus es literalmente un infierno. Comencemos con la atmósfera. La atmósfera de Venus consiste en un 96% de dióxido de carbono y es tan densa que la presión en la superficie es de 92 atmósferas, equivalente a sumergirse a una profundidad de 900 metros en el océano terrestre. Imagina la presión de casi 1 kilómetro de espesor de agua presionándote desde todos lados, pero en lugar de agua, gas tóxico ardiente. Esta presión aplastaría cualquier submarino de fabricación terrestre como una lata. La temperatura en la superficie de Venus es de 470 grados Celsius, suficiente para fundir plomo, zinc y estaño. Es más caliente que en Mercurio, aunque Venus está 2 veces más lejos del Sol. La razón es el efecto invernadero descontrolado. La densa atmósfera de dióxido de carbono atrapa el calor tan eficientemente que el planeta no puede enfriarse. La radiación infrarroja que debería escapar al espacio se refleja de vuelta a la superficie una y otra vez, calentando el planeta a temperaturas increíbles. Peor aún, la temperatura es prácticamente la misma en todo el planeta, en el ecuador y los polos, de día y de noche. No hay lugares frescos, no hay refugio. Un día en Venus dura 243 días terrestres, y lo que es particularmente extraño, Venus gira en dirección opuesta en comparación con la mayoría de los planetas. Si pudieras ver a través de las densas nubes, el Sol en Venus saldría por el oeste y se pondría por el este. Un año en Venus es más corto que un día, el planeta orbita alrededor del Sol en 225 días terrestres. Nadie sabe exactamente por qué Venus gira en dirección opuesta. Posiblemente en la historia temprana del sistema solar ocurrió una colisión masiva que volcó el planeta, o quizás es resultado de complejas interacciones gravitacionales con el Sol y la densa atmósfera. Pero la presión y la temperatura son solo el comienzo de la pesadilla venusiana. La atmósfera de Venus está envuelta en capas de nubes de ácido sulfúrico, que se extienden desde 45 hasta 70 kilómetros sobre la superficie. Estas nubes son tan densas que solo el 3% de la luz solar alcanza la superficie. El cielo diurno en Venus es como el crepúsculo o un día muy nublado en la Tierra, pero con un tono anaranjado. Las gotas de ácido sulfúrico en las nubes son tan corrosivas que pueden disolver casi cualquier material. Afortunadamente, estas gotas nunca alcanzan la superficie, se evaporan en las capas inferiores calientes de la atmósfera antes de poder caer. Los vientos en la atmósfera de Venus hacen algo asombroso, un fenómeno llamado superrotación. Mientras el propio planeta gira lentamente. Las capas superiores de la atmósfera rodean el planeta en 4 días terrestres, moviéndose a velocidades de hasta 360 km por hora. Esto significa que la atmósfera gira 60 veces más rápido que el propio planeta.
El mecanismo que impulsa esta superrotación todavía no se comprende completamente. Es uno de los grandes misterios de la meteorología venusiana. En la superficie de Venus el viento es mucho más débil, alrededor de 1,5 metros por segundo, pero debido a la increíble densidad de la atmósfera, incluso tal viento lento ejerce la misma presión que un viento de 10 km por hora en la Tierra. El aire es tan denso que se comporta casi como un líquido. Si estuvieras parado en la superficie de Venus, te sentirías como en el fondo de un océano de gas muy caliente y muy denso. La superficie de Venus es un paisaje infernal de llanuras volcánicas, cadenas montañosas y enormes volcanes. El planeta tiene más volcanes que cualquier otro cuerpo del sistema solar, más de 1.600 volcanes grandes y posiblemente millones de pequeños. Algunos de estos volcanes pueden estar todavía activos. Estudios recientes descubrieron cambios en la cantidad de gas sulfuroso en la atmósfera, lo que puede indicar vulcanismo continuo. El pico más alto de Venus, el monte Maxwell, se eleva 11 kilómetros sobre el nivel promedio de la superficie. También existen formaciones misteriosas llamadas estructuras coronales o coronas, formaciones circulares u ovaladas gigantes de 100 a 1000 kilómetros de diámetro, rodeadas de anillos concéntricos de crestas y valles. Los científicos creen que se forman cuando material caliente del manto sube a la superficie, creando una cúpula que luego colapsa. En Venus se han descubierto más de 500 de tales estructuras, y son únicas de este planeta. Aproximadamente el 90% de la superficie de Venus consiste en rocas volcánicas basálticas, y la edad de la mayoría es de 300 a 600 millones de años. Esto sugiere que hace aproximadamente medio millardo de años toda la superficie de Venus fue renovada como resultado de un cataclismo volcánico global. Toda la superficie anterior fue enterrada bajo kilómetros de lava. Lo que causó este cataclismo global sigue siendo un misterio. Posiblemente fue consecuencia de la acumulación de calor en el manto que finalmente atravesó la corteza. Curiosamente, a una altura de 50 a 60 kilómetros sobre la superficie de Venus las condiciones son relativamente terrestres. La temperatura allí es de unos 20 a 30 grados Celsius, y la presión es casi igual a la terrestre. Esto ha llevado a propuestas de crear ciudades flotantes en la atmósfera de Venus, dirigibles llenos de aire terrestre, que sería fuerza de flotación en la densa atmósfera venusiana. Por supuesto, todavía tendrías que lidiar con nubes de ácido sulfúrico y ausencia total de oxígeno, pero desde el punto de vista técnico es más factible que colonizar la superficie. Las naves espaciales soviéticas de la serie Venera fueron las únicas que alguna vez aterrizaron exitosamente en la superficie de Venus y transmitieron datos desde allí. Entre 1970 y 1984, varias sondas Venera aterrizaron y transmitieron imágenes y datos. Venera 13 duró más tiempo, 127 minutos antes de ser destruida por las condiciones infernales. Es un logro de ingeniería increíble crear un aparato capaz de sobrevivir al menos 2 horas en tales condiciones. Las imágenes transmitidas por estos aparatos muestran un paisaje sombrío anaranjado de rocas planas bajo un cielo eternamente nublado. ¿Qué le pasó a Venus? ¿Por qué un planeta tan similar a la Tierra se convirtió en tal infierno? La teoría principal sugiere que en la historia temprana del sistema solar Venus realmente tenía océanos. Pero cuando el joven Sol se volvía cada vez más brillante, la temperatura en Venus comenzó a aumentar. Esto llevó a que se evaporara más agua en la atmósfera. El vapor de agua es un poderoso gas de efecto invernadero que atrapaba aún más calor, lo que llevaba a más evaporación. Este efecto invernadero descontrolado finalmente evaporó todos los océanos de Venus. El agua en la atmósfera luego se descomponía por la radiación ultravioleta solar en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno ligero escapaba al espacio, y el oxígeno reaccionaba con el carbono en la corteza, liberando aún más dióxido de carbono en la atmósfera. Durante cientos de millones de años,
Todo el carbono que en la Tierra está atrapado en rocas carbonatadas y océanos. En Venus terminó en la atmósfera. El resultado es una atmósfera densa y sofocante de dióxido de carbono que crea un efecto invernadero insoportable. Venus es una advertencia sobre lo que puede suceder con un planeta similar a la Tierra si el efecto invernadero se sale de control. Esto no es solo interés académico. Entender el clima de Venus nos ayuda a comprender mejor los procesos climáticos en nuestro propio planeta. La diferencia entre la Tierra y Venus puede ser simplemente una cuestión de distancia del Sol y una afortunada coincidencia de circunstancias que permitieron a la Tierra conservar sus océanos. Y finalmente, en primer lugar, el lugar más mortal del sistema solar, el propio Sol. Técnicamente el Sol no es un planeta, es una estrella, pero definitivamente es parte de nuestro sistema solar, y es sin duda el lugar más peligroso que podrías visitar. El Sol es una bola gigante de plasma incandescente, mantenida junta por su propia gravedad, donde cada segundo 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio como resultado de la fusión termonuclear. Comencemos el viaje hacia el Sol desde lejos. Incluso en la órbita de la Tierra, 150 millones de kilómetros del Sol, su radiación es lo suficientemente poderosa como para sostener la vida en nuestro planeta. Cada metro cuadrado orientado hacia el Sol recibe 1367 vatios de energía. Esto se llama constante solar. Sin la protección de la atmósfera y el campo magnético de la Tierra, esta radiación sería mortal. A medida que te acercas al Sol, la intensidad de la radiación crece proporcionalmente al cuadrado de la distancia. En la órbita de Mercurio, 58 millones de kilómetros del Sol, la radiación solar es 7 veces más intensa. A una distancia de 10 millones de kilómetros es 225 veces más fuerte. Cualquier nave espacial debe tener protección térmica seria para no evaporarse instantáneamente. La sonda solar Parker, lanzada por la NASA en 2018, fue diseñada específicamente para estudiar el Sol de cerca. Se acerca al Sol a una distancia de unos 6 millones de kilómetros, más cerca que cualquier objeto creado por el hombre se haya acercado jamás a una estrella. A tal distancia, la temperatura del escudo térmico alcanza 1370 grados Celsius, pero detrás del escudo los instrumentos permanecen a una cómoda temperatura ambiente. Este es un logro de ingeniería increíble. Un escudo de solo 11 centímetros y medio de espesor hecho de material compuesto de carbono protege la sonda del calor inimaginable. Pero imaginemos que continúas el viaje más cerca. A una distancia de 1 millón de kilómetros de la superficie del Sol está la región de la corona, la atmósfera exterior del Sol. La corona es uno de los mayores misterios de la física solar. La temperatura aquí alcanza de 1 a 3 millones de grados Celsius, a pesar de que estás más lejos del núcleo donde ocurre la fusión termonuclear. Es como si el aire a 1 metro de una fogata estuviera más caliente que la propia fogata. El mecanismo de calentamiento de la corona todavía no se comprende completamente, pero está relacionado con campos magnéticos y ondas de energía que se elevan desde las profundidades del Sol. La corona es increíblemente enrarecida. La densidad allí es aproximadamente 1000 millones de veces menor que la densidad del aire al nivel del mar en la Tierra. A pesar de la temperatura de millones de grados, los átomos son tan raros que no te quemarías instantáneamente. En cambio, te asarías lentamente por la radiación intensa. Pero esto es una cuestión académica. Cualquier objeto material sería inmediatamente evaporado por el flujo de partículas y fotones de alta energía. Aquí está la parte final de la traducción al español. Continuando el descenso hacia la superficie del Sol. A una distancia de aproximadamente 700.000 kilómetros del centro, alcanzas la fotosfera, la superficie visible del Sol. Aquí la temperatura cae hasta unos modestos 5.500 grados Celsius. La fotosfera no es una superficie sólida,
sino simplemente una capa desde donde los fotones finalmente pueden escapar al exterior después de millones de años de viaje desde el núcleo. Esta capa tiene un grosor de solo unos 500 kilómetros, una magnitud insignificante comparada con el radio del Sol. Si pudieras ver la fotosfera de cerca, se vería como un océano hirviente de fuego con granulación, células de aproximadamente 1000 kilómetros cada una, donde el plasma caliente sube en el centro y desciende por los bordes. Cada gránulo existe durante unos 8 a 20 minutos antes de desintegrarse y ser reemplazado por uno nuevo. Toda la superficie visible del Sol está en constante movimiento burbujeante. En la fotosfera se ven manchas solares, áreas que parecen oscuras contra el fondo de la brillante superficie, aunque en realidad están calientes hasta 3500–4000 grados. Parecen oscuras solo porque están rodeadas de plasma aún más caliente. Las manchas solares son áreas donde poderosos campos magnéticos atraviesan la superficie, suprimiendo la convección y enfriando ligeramente estas regiones. Algunas manchas solares alcanzan tamaños de decenas de miles de kilómetros, más grandes que el diámetro de la Tierra. Las manchas solares a menudo aparecen en grupos y son fuentes de erupciones solares, poderosas emisiones de energía que liberan en minutos tanta energía como miles de millones de bombas de megatones. Estas erupciones lanzan corrientes de partículas de alta energía al espacio a velocidades de hasta 1000 kilómetros por segundo. Cuando estas partículas alcanzan la Tierra, crean auroras boreales, pero también pueden dañar satélites, interrumpir las comunicaciones por radio e incluso dejar fuera de servicio redes eléctricas. Aún más impresionantes son las eyecciones de masa coronal, burbujas gigantes de plasma magnetizado que son expulsadas de la corona al espacio. Una de estas eyecciones puede contener miles de millones de toneladas de material, moviéndose a velocidades de hasta 3000 kilómetros por segundo. En 1859 ocurrió el evento Carrington, la tormenta solar más poderosa registrada en la historia. Las auroras boreales se observaron incluso en el Caribe, y los sistemas telegráficos de todo el mundo fallaron. Algunos operadores recibieron descargas eléctricas y el papel telegráfico se incendiaba. Si una tormenta similar ocurriera hoy, podría causar daños a la infraestructura mundial por billones de dólares. Bajo la fotosfera se encuentra la zona convectiva, que se extiende 200.000 kilómetros hacia el interior. Aquí la energía no se transporta por radiación, sino por convección. El plasma caliente sube, se enfría en la superficie y desciende de vuelta en gigantescas celdas convectivas. La temperatura aquí aumenta desde 5000 grados en la superficie hasta 2 millones de grados en la base de la zona convectiva. El plasma se mueve a velocidades de varios metros por segundo, pero debido a la escala increíble, estos movimientos transportan cantidades colosales de energía. Aún más profundo yace la zona radiativa, una región que se extiende desde la base de la zona convectiva hasta 400.000 kilómetros del centro. Aquí el plasma es tan denso y caliente que la energía no se transporta por convección, sino por radiación. Los fotones son continuamente absorbidos y reemitidos por los átomos, abriéndose paso lentamente hacia afuera. Un fotón tarda de 10.000 a 1 millón de años en atravesar la zona radiativa, aunque en línea recta podría recorrer esta distancia en 2 segundos. La temperatura en la zona radiativa aumenta hasta 7 millones de grados en su base. Y finalmente, en el corazón mismo del Sol está el núcleo, que se extiende 150.000 kilómetros desde el centro, donde ocurre la fusión termonuclear. Aquí la temperatura alcanza 15 millones de grados Celsius, y la presión supera los 250.000 millones de atmósferas. 10.000 veces más que la presión en el centro de la Tierra. En tales condiciones extremas, los átomos de hidrógeno se mueven tan rápido que superan la repulsión electrostática y se fusionan, formando helio. Cada segundo en el núcleo del Sol, 600 millones de toneladas de hidrógeno se convierten en 596 millones de toneladas de helio.
Los restantes 4 millones de toneladas se transforman en energía pura según la famosa ecuación de Einstein E igual a mc superíndice 2. Esta energía equivale a la explosión de 90.000 millones de bombas de megatones cada segundo. El Sol ha estado haciendo esto continuamente durante 4.500 millones de años y continuará durante aproximadamente 5.000 millones de años más, hasta que agote el hidrógeno en su núcleo. La densidad en el núcleo del Sol es 150 veces mayor que la densidad del agua, mucho más densa que cualquier material que exista en la Tierra en condiciones normales. La materia aquí existe en un estado de plasma completamente ionizado, donde los electrones están arrancados de los núcleos atómicos y todo se mueve a velocidades increíbles. Las leyes de la física en tales condiciones extremas se manifiestan de maneras que solo podemos estudiar teóricamente o en los aceleradores de partículas más potentes. Lo que hace del Sol el líder absolutamente mortal de nuestro ranking no es solo la temperatura o la presión, aunque son extremas. Es la combinación de todos los factores a la vez. La radiación intensa evaporará cualquier material mucho antes de que te acerques. La gravedad en la superficie del Sol es 28 veces más fuerte que la terrestre. Una persona de 70 kilogramos pesaría casi 2 toneladas. Los campos magnéticos son tan poderosos que curvan las trayectorias de las partículas cargadas por miles de kilómetros. La materia misma existe en estados tan exóticos que destruyen todos los enlaces químicos conocidos. En el Sol no hay forma de sobrevivir ni una fracción de segundo. No hay material que pueda soportar tales condiciones. No hay tecnología que pueda protegerte. Serías desgarrado en átomos, luego esos átomos serían ionizados, y después incluso los núcleos podrían someterse a reacciones nucleares. Dejarías de existir como materia organizada y te convertirías simplemente en parte del océano burbujeante de plasma. Pero aquí está lo realmente asombroso. Precisamente este monstruoso y mortal ser nos da la vida. Sin el infierno inimaginable en el centro del Sol, sin estos millones de grados y miles de millones de atmósferas de presión, sin la fusión termonuclear que convierte hidrógeno en helio cada segundo, no habría luz calentando la Tierra. No habría energía para la fotosíntesis. No habría océanos cálidos, atmósfera, clima, estaciones. No habría vida. Todos los átomos complejos en vuestros cuerpos, carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio en vuestros huesos, hierro en vuestra sangre, fueron creados en los núcleos de estrellas como el Sol, o en condiciones aún más extremas durante explosiones de supernovas. Literalmente estamos hechos de polvo de estrellas, de las cenizas de estrellas muertas hace tiempo. Y la energía que sostiene cada célula de vuestro cuerpo, cada pensamiento en vuestro cerebro, en última instancia proviene del infierno termonuclear en el corazón de nuestro Sol. Así que, concluyendo nuestro viaje desde el relativamente hospitalario Marte a través de los gigantes de hielo, el furioso Júpiter, la infernal Venus y hasta el apocalipsis absoluto del Sol, llegamos a una conclusión paradójica. El lugar más mortal de nuestro sistema solar es también la fuente de todo lo que hace posible nuestra existencia. El Sol te matará más rápido y eficientemente que cualquier planeta, pero sin él simplemente no existirías. El cosmos está lleno de contrastes y paradojas. Planetas que parecen parientes cercanos de la Tierra resultan ser trampas mortales. Tormentas gigantescas rugen durante siglos. Lluvias de diamantes caen en océanos de hidrógeno metálico líquido. Lunas heladas ocultan océanos globales bajo su superficie. Y en el centro de todo esto hay una estrella que es simultáneamente nuestro mayor enemigo y nuestro único amigo. Vivimos en una delgada película de agua y aire en la superficie de un pequeño planeta rocoso, en una estrecha franja de espacio donde la temperatura y la presión casualmente resultaron ser adecuadas para la vida. Demasiado cerca del Sol y obtenemos Venus. Demasiado lejos y obtenemos los páramos congelados del sistema exterior. Nuestro planeta existe en un frágil equilibrio, en una delgada zona dorada entre el fuego y el hielo, entre el exceso y la insuficiencia.
Y cuando miras el cielo nocturno y ves los planetas, puntos brillantes de luz que parecen tan pacíficos y distantes, recuerda que cada uno de ellos es todo un mundo de condiciones extremas que puede matarte de 100 maneras diferentes. Exploramos estos mundos con robots y sondas, enviando nuestros mensajeros mecánicos a donde el ser humano nunca podrá sobrevivir. Y cada descubrimiento nos hace más agradecidos por la increíble suerte que nos dio la Tierra, el único oasis de vida en un sistema de muerte.